estaríamos empezando la parte de control o sea, lo que sería un sistema de control en sí, que serían los sistemas lineales de lazo cerrado, ¿sí? Anterior a esto, lo que estamos viendo es la respuesta de cualquier sistema de lazo abierto, ¿sí? O la respuesta de un sistema, o la respuesta dinámica, ¿verdad? De un sistema en lazo abierto, ¿sí? En un lazo abierto, como no hay retroalimentación, no se puede efectuar control en un sistema de lazo abierto, ¿sí? En un sistema de lazo cerrado, sí se puede comparar la salida con un set point y la entrada, ¿verdad? Menos la salida, o sea, la señal del set point menos la señal de salida, es lo que se conoce como error, ¿verdad? Y ese error se puede utilizar en el controlador para que finalmente el dispositivo de control final efectúe una acción, ¿verdad? Y pueda corregir ese error. ¿Está bien? Eso sí se puede hacer en un sistema de lazo cerrado. ¿Está bien? Y eso es lo que con los conceptos que vimos la vez pasada de, por ejemplo, eh, función de transferencia o un elemento de medición, ¿verdad? Hoy lo que vamos a ver es en parte también lo que es la función de transferencia de un controlador, ¿verdad? En realidad, para términos prácticos, se estudia como un todo lo que es la función de transferencia de un controlador y del elemento de control final, ¿verdad? O sea, tanto el controlador como el sistema de control final se estudia como un bloque, ¿está bien? Y se determina la función de transferencia de ese bloque, ¿está bien? Básicamente vamos a estar viendo lo que es la introducción de los sistemas lineales de lazo cerrado. Hoy vamos a ver de forma extensiva cómo se pone eso en Scilab, ¿verdad? En la parte de Xcos. Y la próxima clase vamos a ver cómo se utiliza directamente ya el bloque PID. ¿Está bien? Hay en Xcos o en Simulink, hay directamente el bloque PID donde te permite calcular eh, directamente ya cuánto es el sistema de control, cuánto ejerce en proporcional, ¿verdad? En derivativo integral, ¿verdad? Hoy lo que vamos a ver es cómo explícitamente cómo se carga todos esos bloques para el caso de proporcional, ¿verdad? Y en la próxima clase vamos a utilizar directamente el bloque de PID. ¿Está bien? Hoy vamos a desarrollar de forma extensa cómo se colocaría para un sistema proporcional, ¿verdad? Ya sea la ganancia del controlador o la ganancia para el caso de calor, ¿verdad? Todo eso vamos a colocar, vamos a desarrollar en extenso, ¿verdad? Y la próxima clase vamos a utilizar directamente el bloque de PID y de hoy en 15, ¿verdad? Vamos a aplicar en un problema práctico, ¿verdad? Hay paper que vamos a estar viendo, que es del 2019, que habla sobre bioreactores, ¿verdad? Para la producción de cerveza, donde se calcula la función de transferencia, que es un sistema no lineal, ¿verdad? De eso se calcula con un sistema de primer orden con retraso, la función de transferencia al sistema del bioreactor, ¿verdad? Y a eso se controla con un bloque PID directamente, que no es tan difícil y que vamos a poder aplicar, ¿verdad? De hecho, vamos a utilizar la función de transferencia que nos proporciona el paper y vamos a controlar con un bloque PID, ¿verdad? La temperatura, por ejemplo. Bueno, en los sistemas lineales de lazo cerrado, básicamente lo que ya les dije, en el capítulo anteriores estuvimos viendo la respuesta en estado dinámico, ¿verdad? De varios sistemas básicos o a entrada básico a esos sistemas, ¿verdad? Como función de fuerzas tipo escalón, ¿verdad? Tipo rampa y
impulso vimos también una forma de escribir el comando en Scilab, ¿verdad? En el editor. Y con estos conceptos previos se puede extender la discusión a los sistemas de control completo, ¿verdad? Y se introduce el concepto fundamental de feedback control, ¿verdad? De un control por retroalimentación, ¿verdad? Los componentes de un sistema de control, ya lo habrán visto también, o el profesor Federico habrá mencionado vagamente, que se puede dividir en los siguientes componentes. El proceso en sí, ¿verdad? El proceso para nosotros es, en este caso, nuestro problema ejemplo es un tanque de agitación con calentamiento, ¿sí? Tiene acá el dispositivo de agitación, ¿verdad? O sea, es un tanque de mezcla perfecta y también tiene calentamiento, ¿verdad? O sea que tiene dos entradas, una entrada de calor y una entrada de temperatura, ¿verdad? El tanque agitado con calentamiento, ¿verdad? Eh, Luego tengo el elemento para efectuar la medida, que es el termómetro, ¿verdad? Tengo un controlador y ese controlador lo que hace es comparar la temperatura del set point, que es la temperatura deseada, el set point es el valor deseado, ¿sí? Después vamos a ver la definición, pero es el valor que yo quiero mantener, ¿verdad? Es el valor deseado, compara eso con la señal de salida y produce un error. Ese error se direcciona, ¿verdad?, al elemento final de control, donde que es finalmente el que transforma la variable, ¿verdad? O en el caso, por ejemplo, de una válvula de control, cierra o abre esa válvula de control dependiendo del error. Y para propósitos computacionales es conveniente, por ejemplo, representar el sistema de control mediante un diagrama de bloques, como se muestra en la figura. Debido a que es mucho más fácil, dice, visualizar la relación entre las señales, ¿sí? Existen algunos nuevos términos, por ejemplo, set point, como ya les dije, es el valor deseado o es la variable de control, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso del tanque con agitación, nuestro tanque mezcla perfecta con agitación, o sea, que está agitado y con calentamiento, nuestra variable de control es la temperatura, ¿sí? La temperatura de salida. Entonces, el set point es el valor deseado de esa temperatura de salida. Este término se refiere a un cambio en la variable, se refiere a un cambio en cualquier variable que puede provocar el cambio de la variable de control de proceso, ¿verdad? Entonces, esta temperatura de salida puede variar, ¿verdad? Y el controlador va a emitir un error, ¿verdad? Y ese error va a ser tomado por el elemento de final de control que va a estar regulando, ¿verdad? Ya sea una válvula u otro dispositivo, ¿sí? Y ahora lo que yo quiero establecer es para este controlador y este elemento final de control, yo les dije que se une como un solo bloque, ¿verdad? Y se determina una función de transferencia para estos dos como un todo, ¿está bien? Entonces eso es lo que dice acá. Por conveniencia se representa al controlador y al elemento final de control como un solo bloque combinado. De esta manera solo debemos preocuparnos por la respuesta entre el error en la temperatura y la entrada del calor, ¿verdad? Para el caso de un tanque agitado con calentamiento, yo tengo dos entradas, el calor y la temperatura, ¿sí? Por eso es que dice acá, solo debemos preocuparnos por la respuesta entre el error en la temperatura y la entrada de calor del tanque, ¿verdad? Porque tengo dos entradas. También eso se supone que el controlador es un controlador proporcional, ¿verdad? Nosotros todavía no sabemos eh, qué tipos de controles se puede hacer, ¿verdad? En general, un controlador proporcional ejerce un control, pero
no puede borrar completamente el error, ¿sí? Pues ejerce un control sobre el error, pero siempre va a quedar un offset, se llama, una diferencia, que vamos a verlo en el problema, como queda una pequeña diferencia. Y esa diferencia un controlador proporcional no puede quitar, ¿sí? No puede eliminar esa diferencia. Siempre va a haber una diferencia en un controlador proporcional. Un controlador proporcional también está referido a lo que es el error del presente, se llama, ¿sí? Es un error, o sea, el controlador proporcional tiene que ver con el error en sí, ¿verdad? Luego está el controlador diferencial, que tiene que ver con el error del cambio, ¿verdad? Que sería el error del futuro, se llama en términos de control, ¿sí? Y después está el controlador integral, ¿verdad? O proporcional integral, que tiene que ver con la suma de los errores que se vayan produciendo, ¿sí? Entonces tiene que ver con el error del pasado, se dice. ¿Está bien? Entonces el controlador proporcional tiene que ver con el presente, el derivativo con el futuro y el controlador integral o proporcional integral tiene que ver con el pasado, ¿verdad? ¿Cuál es el error que tiene que ver con el cambio? O sea, con la... ¿cuál es el controlador, por ejemplo, que se utiliza cuando hay cambio en la magnitud del error? O sea, cuando el error varía, es un controlador derivativo, ¿sí? Un controlador derivativo se utiliza cuando el error varía, ¿sí? Cuando yo quiero, por ejemplo, quitar un error que se va arrastrando, ¿verdad? Que se va arrastrando y se va sumando, entonces yo necesito un controlador integral, ¿está bien? Porque una suma de errores tiene que ver con un controlador integral, te quita eso, ¿verdad? O si hay un error que varía con el tiempo, yo necesito ahí un control derivativo. Dicho de otra forma, si yo no tengo un error que esté variando en el tiempo, yo no necesito un controlador proporcional derivativo. O sea, no necesito un controlador derivativo. ¿Está bien? Pero ahora vamos a enfocarnos hoy en lo que es un controlador proporcional. Un controlador proporcional es mejor que un control abierto cerrado, ¿verdad? Que es el más básico, que en realidad no se considera luego como una forma de ejercer control, ¿verdad? Un controlador proporcional sí ya ejerce un control, pero deja un offset, ¿sí? O sea, no puede corregir, o sea, mejora el error, pero no puede eliminarlo, no puede eliminar el error, ¿sí? Deja una diferencia, ¿está bien? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos Q es el calor, ¿sí? Esta bar epsilon o epsilon es la diferencia entre el set point y lo que nos dice el instrumento. ¿Está bien? Y esta Kc es la ganancia proporcional. Y esta A es el calor de entrada. ¿Está bien? Entonces Q, que también es la entrada de calor, es bar epsilon por Kc más A. Donde epsilon o bar epsilon es temperatura del set point menos la temperatura de lo que nos dice el instrumento de medición. ¿Está bien? Lo que nosotros queremos calcular es la función de transferencia del controlador y elemento de final de control, porque todo eso unimos en un solo bloque. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros sabemos que en estado estacionario, el set point en estado estacionario es la temperatura del sistema en estado estacionario y es la temperatura de lo que nos va a decir el instrumento de medición en estado estacionario, ¿sí? O sea, esas tres temperaturas en estado estacionario son iguales. Entonces, esta, eh, eh, esta es la variable de desviación, ¿sí? La variable de desviación del error es el error menos el error está en estado estacionario. Pero el error en estado estacionario es cero. ¿Por qué el error en estado estacionario es cero?
porque en estado estacionario la temperatura del set point y o sea, lo que es el set point y lo que me dice el instrumento es igual. ¿Está bien? Entonces, el error en estado estacionario es cero. ¿Sí? Entonces, la variable de desviación del error es en sí mismo el error. ¿Sí? La variable de desviación del error es en sí mismo el mismo error, ¿sí? O sea, el error en forma de tiempo, o sea, el error sin modificaciones es igual al error como variable de desviación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el error en estado estacionario es cero, ¿sí? O sea, en estado estacionario la temperatura del set point es igual a lo que nos dice el instrumento y no existe error en estado estacionario. Entonces, la variable de desviación del error es igual al error, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar QS en estado QS. O sea, Q en estado estacionario es E en estado estacionario que es cero, porque ES es cero, entonces todo esto es cero. Y QS es entonces A. QS es A porque esto es cero. El error en estado estacionario es cero. Entonces QS es A, porque el error en estado estacionario es cero. ¿Sí? Entonces reemplazamos acá. Q igual a epsilon por Kc más A. ¿Y cuál es el igual de A? QS, ¿verdad? Entonces, acá voy a tener Q y acá voy a tener QS. QS que está sumando puede pasar restando al primer miembro y Q menos QS es Q mayúscula. Esta Q menos QS es Q mayúscula. ¿Sí? Eso nosotros ya vimos en tanques con calentamiento en ejercicios anteriores. Q menos QS es Q mayúscula. Y Q mayúscula entonces nos queda KC por bar epsilon o por epsilon, ¿sí? Entonces la función de transferencia a un controlador proporcional, si yo aplico la transformada la plaja de esto es QS, ¿verdad? Que es la entrada, ¿verdad? Aplico la plaja aquí y aquí, ¿verdad? QS es KC por bar epsilon, o sea, por el error en la plaza, ¿verdad? Y acá también, eh, como la temperatura del set point y la temperatura de lo que nos dice el instrumento de medición en estado estacionario son iguales, yo puedo restar, ¿verdad? Restar y sumar, ¿sí? Puedo yo restar y sumar acá ese término de la temperatura del set point en estado estacionario y la temperatura de medición en estado estacionario, puedo restar y sumar. Como en estado estacionario son iguales, yo puedo introducir una variable de desviación. Entonces, TR menos TR en estado estacionario es esta TR prima en estado estacionario, ¿sí? Y menos TM más TM en estado estacionario es menos TM prima de S. Entonces es la definición del error para un tanque agitado con calentamiento en el dominio de Laplace. ¿Está? Entonces esta S podemos reemplazar por esto. ¿Sí? Y ahora quiero que miremos otra vez el diagrama de bloques para un controlador proporcional. ¿Sí? Entonces, en el dominio de Laplace, en el dominio de Laplace, en este es el controlador, ¿verdad? Que es un sumador. Es un sumador, pero la temperatura del set point tiene valor positivo, ¿sí? Y lo que va a ser de o sea, este es el minuendo y este va a ser el sustraendo. Lo que va a llevar signo negativo es lo que nos dice el instrumento de medición, todo esto en forma de variable de desviación.
¿Está bien? Pero este es el minuendo, el que va a ser positivo, y este es el sustraendo, ¿sí? Que va a ser negativo. El set point y lo que nos dice el instrumento de medición. Ahí se va a generar un error, ¿sí? Un error. Y error por KC es QS, ¿sí? Y error por KC es la función de transferencia del controlador con el elemento final de control. ¿Está bien? ES por KC, que es la ganancia del controlador, es QS, ¿sí? QS sería la salida ya de QS sería la salida ya de lo que sería el elemento de medición final, ¿verdad? Con el controlador, ¿sí? Entonces vamos a ver otra vez nuestro proceso. Esto es un proceso de calentamiento, es un proceso de mezcla, ¿verdad? O sea que tiene agitación y tiene calentamiento, ¿sí? Entonces, yo tengo acá, vamos a empezar acá. Esto es calor, calor que tiene una ganancia. ¿Se acuerdan que la ganancia del calor era 1 sobre omega por C? ¿Sí? Entonces, en el tanque con calentamiento, nosotros vimos la vez pasada que tenía dos entradas. Esta sumatoria es sumatoria. Vemos que tiene los dos signos positivos. ¿Sí? Entonces se suma dos entradas. Una de las entradas es lo que tiene que ver con el calor que se le añade al sistema, y esta es su ganancia, 1 sobre omega por C. ¿Sí? Si no estoy equivocado, omega era el caudal volumétrico, ¿verdad? Entonces, 1 sobre omega C es la ganancia del calor. Y la temperatura, esta temperatura inicial, ¿verdad? Es también una entrada. ¿Qué es esto? Esto es la función de transferencia de un sistema de primer orden, ¿verdad? Esto es lo que realmente tiene la temperatura a la salida, lo que es realmente, ¿verdad? Pero yo esa temperatura lo mido con un instrumento de medición. Y mi instrumento de medición, esto usted interprételo, en vez de interpretarlo como la función de transferencia de mi termocupla, que es la función de transferencia de termocupla, pueden interpretar también como el pequeño delay que va a tener la lectura, ¿verdad? Entre lo que realmente es la temperatura del sistema, voy a tener un delay, porque el instrumento de medición tiene un delay, ¿verdad? Entonces va a haber una diferencia entre lo que realmente es la temperatura, y debido a mi instrumento de medición yo voy a tener un delay, ¿verdad? Ese delay o la temperatura que me marca el instrumento de medición en forma de variable de desviación y en el dominio de Laplace es lo que va a venir en este controlador. En el controlador, ¿qué es lo que se hace? Se establece un set point, un valor deseado de esta variable de salida. Eso va a ser minuendo, ¿verdad? Y el que se le va a restar es esa variable de salida, ¿verdad? Que nos marca el instrumento. Ahí genera la variable de error, ¿sí? Error por la ganancia del controlador, ya es el error por la ganancia del controlador, ya es la salida del controlador, ¿verdad? Y ahí vuelve el siglo, ¿verdad? La salida del controlador, ¿verdad? La salida del controlador ya nos dice qué error hay que considerar, ¿verdad? Y eso mete otra vez acá como ganancia le suma otra vez la ganancia del calor. Esta es la ganancia del calor, y esta es la ganancia proporcional del controlador, ¿sí? Son dos cosas que hay que tener en cuenta. Y con eso tenemos que hacer este ejercicio. Hoy lo vamos a hacer de forma así explícita. Después de todo esto,
todo lo que es la parte de ganancia proporcional, ¿verdad? O sea, para proporcional no hay problema porque es solamente KC proporcional, ¿verdad? Pero cuando estemos, por ejemplo, derivativo, el derivativo tiene una derivada en la definición, ¿verdad? O al calcular la transformada de Laplace queda un poquito más simple, ¿sí? Y también cuando calculamos la transformada de Laplace de la integral, queda un poco más simple, ¿verdad? Queda uno sobre S, porque la transformada de Laplace de una integral es uno sobre S. Y la transformada de Laplace de una derivada es S por, ¿sí? S por, ¿verdad? Y de una integral es uno sobre S, ¿verdad? Pero para no poner todo eso acá, para proporcional no hay problema, pero para no poner todo lo que es derivativo o integral, la próxima clase vamos a utilizar directamente el bloque P y D, ¿verdad? Y si tiene cero proporcional y todo es integral y solamente cargamos en donde nos pide la ganancia integral, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos el ejemplo 8.1 y 8.2 la vez pasada, que son los ejercicios de Leblanc sobre tanque de mezcla con agitación y calentamiento. Y esta parte nos dice, utilizar los valores numéricos obtenidos en los ejemplos 8.1 y 8.2 y un valor de 20, que sería un valor de 20 en la ganancia proporcional del controlador, casi igual a 20, y nos pide graficar la respuesta del tanque a un cambio del set point, porque el set point es acá lo que cambia. El set point cambia. O sea, nosotros suponemos que nuestro set point cambia 5 grados Celsius y a partir de eso actúa nuestro sistema de control, ¿verdad? Porque si esto no cambia, eh, no vamos a poder ejercer control, ¿verdad? Tiene que cambiar nuestro set point, ¿verdad? Y eso. El set point es el que tiene este step change, ¿sí? Y este es el modelo de Simulink para un sistema de control para un tanque agitado, ¿verdad? Con calentamiento. Por eso acá está la ganancia de calor. Y lo mismo cargamos en Simulink, ¿sí? Todos estos datos de tau, eso, ¿se acuerdan que tau la vez pasada nos salió 5 minutos para el tanque? Y eso es lo que está acá, ¿verdad? Este calor también calculamos la vez pasada, que es la ganancia 1 sobre omega por C es 0,0714, ¿verdad? Y la vez pasada también vimos la función de transferencia para los elementos de medición y no el tau de el lag que tiene la termocupla era en el ejemplo 0,33 minutos, ¿sí? Entonces vamos a cargar un poco esto. Esto es la forma explícita del control con ganancia nomás. Con un controlador eh, proporcional, un controlador proporcional. ¿Tá? Vamos a cargar esto. Y también vamos a aprender a cómo se le aplica la leyenda a nuestro gráfico, ¿sí? Que también quedó un poco eso. Entonces voy a borrar más esto. Esto es lo que vamos a hacer. Bueno, entramos a nuestra librería. Primero necesitamos la función escalón. Acá, step function, que esté centrado en 0 y nuestro set point variaba de 0 a 5. Luego, luego tenemos un controlador acá. Bueno,
Para sacar el controlador tienen que entrar en la parte matemática, operaciones matemáticas dice, y Big Sum acá se añade al Big Suman, añaden eso al en Excos y ojo acá, le dan doble clic a la y entonces este uno está positivo, que es para el set point, y el que la temperatura del elemento de medición debe ser negativo, entonces le ponen signo menos y ahí ya no sale con su signo, ¿verdad? El set point tiene que tener el signo positivo y el que viene de la temperatura de lo que dice el elemento de medición debe ser negativo, como se señala acá negativo, ¿sí? Bueno, después que tengo, después tengo, estos son bloques de ganancia, ¿está bien? Tengo dos bloques de ganancia, eso también está en la parte matemática y se utiliza el primero, porque hay varias, tres ganancias ahí, y se utiliza el primero, gain block, ahí. Entonces, para la primera ganancia es 20, que es la ganancia proporcional del controlador. Y la segunda ganancia es la ganancia de calor, que es 0.0714. 0.0714. Ahí. Luego tengo el proceso, que es el tanque agitado, ¿verdad? 1 sobre tau S más 1, ¿verdad? Un sistema de primer orden. Me voy acá en continuous y esto añado al excos. Y ahí tengo esto 5 por, ahí está. Luego que tengo, abajo tengo la termocupla, ¿está bien? Añado de vuelta esto, creo que es 0,33, sí, 0,33 es el retraso de la lectura de la termocupla. Y esto debe tener orientación, como va a venir acá la señal, para cambiar el sentido de las flechitas, esta, le dan clic derecho, eh, formato y espejo, ¿sí? En espejo se da la vuelta a la flechita. Bueno, luego lo que dice la termocupla se va, lo que dice la termocupla se va a la suma, al controlador, ¿verdad? Que hace una diferencia ahí. Estilo del enlace horizontal, ahí. Entonces, acá tengo un MUX, añadimos el MUX. Eh, añado el MUX, ahí está. Ahí está. Y esto es de esto, ¿sí? Vamos a ver. Sí.
Eh, lo que dice esto, esta es la señal que va a leer la termocupla, ¿sí? Ahí. Y después yo necesito también graficar a la par la señal de la función escalón, ¿verdad? Del set point. Entonces, voy acá horizontal, ahí más o menos, ¿verdad? Luego que necesitamos CScope y el reloj, ¿verdad? Entonces, para CScope, nos vamos en Things, ¿verdad? CScope. Y en Continuous en Source para el reloj. Bueno, cambiamos lo que falta. Vamos a hacer un tiempo de simulación de 30, está bien. Y mínimo es 0. Vamos a poner y mínimo 0. Y máximo vamos a poner 6. Refresh period tiene que coincidir con en setup final integration time. Creo que está lo en 30. Vamos a confirmar nomás ahí. Entonces, y mínimo 0 y max 6. ¿Está bien? Entonces vamos a repasar. Usted tiene tu temperatura de set point, ¿verdad? Que se, que se resta acá. El set point se resta con la temperatura del elemento de medición. Eso genera un error. El error con la ganancia del controlador es finalmente la salida del controlador. La salida del controlador tiene una ganancia de calor, que es esto, y eso pasa al sistema de eso pasa al sistema de primer orden, ¿verdad? La salida de todo eso es la temperatura que se mide con una termocupla y 0,33 es el lag de la termocupla, ¿verdad? El tiempo muerto, el tiempo muerto de la termocupla, ¿verdad? Y acá lo que grafico es la temperatura de salida del proceso con el set point, ¿verdad? Eso es lo que grafico en 30 segundos, vamos a ver. Ahí está. Y eso es lo que genera también el... Quiero mostrar... 8 está bien. Acá. Esto es el ejemplo 8.4 y esto ya es acá. El set point en 5 y se puede ejercer un control hasta 3. Y esto, la diferencia entre estas dos, entre el set point y el en estado estacionario, es lo que se conoce como offset. No se puede corregir más de eso. Esa es la limitación de un control proporcional. ¿Está bien? Que hay un offset. Esto ya no se puede corregir. ¿Cómo se puede corregir? Y con un control derivativo e integral, ¿verdad? Con un control PID se puede corregir, ¿verdad? Entonces esto va a ir y va a tender acá a este valor, ¿sí? Entonces lo que yo quiero hacer ahora es darle la leyenda, ¿verdad? ¿Cómo hago para darle la leyenda? Me voy me voy a la consola y acá le pongo legend. Entonces, entre comillas, tiene que ser lo primero que
que entra al MUX. Entonces lo primero que entra al MUX es la temperatura de salida, ¿verdad? La temperatura del sistema, ¿verdad? Entonces acá pongo temperatura del tanque, coma, entre comillas, al set point, ¿verdad? Ojo que pongo legend, ¿verdad? Abro paréntesis, entre comillas, temperatura del tanque, coma, entre comillas, el set point, ¿verdad? Le doy enter. Ahí. Entonces ahí ya me aparece el legend por fin, ¿verdad? Entonces tengo que en negro va a estar la temperatura del tanque y en verde está el set point, ¿verdad? Y este offset con un controlador proporcional nomás no voy a poder corregir. Otra cosa sobre gráfico, si le quiero cambiar de color, me voy acá en el gráfico, edit, propiedad de la figura, tengo acá. Eh, Me voy en edit, propiedad de la figura, acá está, ejes, legend, no, ¿verdad? Polilínea, estas son las polilíneas. La que está en verde, yo puedo cambiar, qué sé yo, a magenta, más o menos este color, ¿verdad? Y la segunda polilínea es la que está en negro, ¿verdad? Yo puedo cambiar a un otro color. Ahí más o menos, ¿verdad? Y le quiero agrandar la línea que está en sólido, le quiero agrandar de tamaño un 2. Ahí. Entonces la polilínea 1 también cambio a 2. Y ahí. Entonces ahí tenemos. Ah, ¿qué nos faltó? Nuestra señal no llega a cero. ¿Por qué no llega a cero? Porque nos olvidamos de nuestro tiempo de iniciación es cero y para que sea un poco más suave, 001. Y ahí la vamos a correr. Bueno, y ahí nos editó todo otra vez el gráfico, ¿verdad? Nos sacó otra vez el color, pero ya llegó a cero, ¿verdad? Pero nos dejó con un grosor de 2 puntos, ¿está bien? Entonces tengo el set point y tengo cómo variar la temperatura del tanque, ¿sí? Y bueno, eso básicamente es lo que le quería mostrar hoy.